Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Sellados. Estamos en nuestro segundo episodio de video. ¿Cómo estás, Fede? Hola, Pau. Volvimos. Volvimos con esta segunda parte del espíritu de profecía, Muy bien. del don de profecía. Y bueno, ahora vamos a hablar de la señora. ¿Cómo se llama la señora? La señora Elena de White, Elena Harmon, el apellido Ajá. de soltera, y White el apellido de casada. Así que, ¿te parece que arranquemos con una oración? Dale. Bueno. Señor, en este momento que vamos a seguir estudiando sobre el don de profecía, te pedimos por favor que nos ayudes a entender y a poder comprender lo que ha pasado en la historia, sobre todo dentro de nuestra denominación y el mensaje que has revelado a la hermana White. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muy bien. Vamos a empezar entonces. Vamos a estar viendo algunos aspectos de la vida de esta profeta Ellen White y los alcances que tuvo, ¿no? Y la repercusión también que tuvo en el mundo secular. Bueno, Pau, vos te acordás que la iglesia adventista no surge como una iglesia formal formada, sino que es un movimiento, no surge como una institución. Guillermo Miller creía que en 1844 iba a venir Jesús por segunda vez. Uh-huh. Él estudió las profecías de Daniel, particularmente Daniel 8:14. Él creía que Jesús iba a venir para el 22 de octubre de 1844. Pero Jesús no vino, como algo mencionamos en el video anterior. Uh-huh. Dentro de este grupo de adventistas, porque los adventistas eran de iglesia metodista, presbiteriana, conexión cristiana, anabaptistas, o sea, bautistas, muchas había denominaciones que creían en la segunda venida de Jesús. Qué loco, ¿no? Todos estaban como buscando la verdad, buscando en la Biblia y de repente aparece ella. Uh-huh. Ella estaba en el grupo de los que creían que Jesús iba a venir el 22 de octubre de 1844, uh-huh. Pero en diciembre, recién pasaron algunos meses, hasta en diciembre, que ella estaba orando, tenía 17 años, y estaba orando con un grupo muy joven. Sí, exactamente, con otro grupo de hermanas, uh-huh. Por todo este tema y por el movimiento adventista, y eso es lo que se conoce como la primera visión que ella tuvo en presencia de estas otras, uh-huh, personas. Entonces tenemos esta imagen, ¿no? Esta imagen aparece en muchas de nuestras instituciones, uh-huh. Que es la primera visión que tuvo la hermana White, donde están por un sendero estrecho los adventistas yendo hasta Canaán. Y bueno, hay algunas imágenes ahí interesantes, ¿no? La predicación del mensaje del tercer ángel, el santuario, Jesús guiando con esa luz, algunos que se desvían del camino, los mandamientos de fondo. Hay algunas cosas, por ahí, Paula, vamos a mencionar brevemente, porque se nos hace muy extenso. Hay muchísimo para hablar y muchos conocen esta historia. Pero a partir de ahí empezó a tener otras series de visiones, un montonazo de visiones más, en presencia incluso de médicos que constataban que estaba en un estado que era difícil que ella pudiera estar hablando y, uh-huh, sin respirar, o que tuviera fuerza sobrenatural para levantar, o hombres fuertes querían moverla y no podían. Uh-huh. Pero bueno, ahora vamos a hablar un poquito más de... Recordemos que ella era de tamaño, digamos, mediano tirando a pequeño, ¿no? No, uh-huh, era una persona alta, grande. Y sí, bueno, yo tengo notado acá, ella, uh-huh, medía entre 1,55 y 1,60 metros. Claro. Pesaba menos de 50 kilos. Cuando recibió la visión, en diciembre de 1844, Elena White tenía varios problemas, porque a los 9 años le habían dado un piedrazo en la cara. ¿Te acordás? Eso, uh-huh, hizo que ella hiciera hasta tercer grado de educación formal. Exacto. Pero bueno, venía con otros problemas, dolores de cabeza, debilidad física crónica, problemas respiratorios, desmayos, problemas digestivos. Uh-huh. Bueno, lo débil del mundo, ¿no? Exactamente, uh-huh, lo débil del mundo. Lo iba a comentar después, pero bueno, ahora me adelanté un poquito. Vamos a volver ahí. Sí, vamos a volver a algunos detalles. A ella como su vida familiar. Bueno, ¿no? Claro, como madre, como esposa, uh-huh, no estaba exenta de todas las cosas que se tenían que hacer y como ella vivía su cotidianidad. Uh-huh. Ella tuvo 4 hijos,
Ahí vemos, el primero fue Henry Nichols White. Resulta que Henry, bueno, le decían ahí el dulce cantor, pero murió por neumonía a los 16 años. Los otros dos hijos que vemos ahí en pantalla, James Edson White y William Clarence White, fueron los que la acompañaron a ella durante su ministerio. Y hay uno que no vemos la foto, que es John Herbert. Él nació en 1860 y falleció 2 meses y medio después de haber nacido. Así que la hermana White conocía lo que es el dolor de una madre que pierde a sus hijos. No me puedo imaginar algo así. Y ya siendo profeta. Y sabes que esto a mí me llamó mucho la atención porque ella como profeta no estaba exenta a estas cosas. Pasó por muchas cosas, cosas difíciles. Estamos hablando de un bebé y de un chico de 16 años, de su hijo mayor. Qué doloroso. Sí. Entonces la familia quedó conformada así Quedaron 4. De a 4. Es interesante porque el hijo mayor, que muere de los 16, fallece antes de que se produzca la guerra de secesión en Estados Unidos. Pero bueno, después vamos a volver a eso. Habíamos comentado un poquito sobre ella, sobre su estado de salud, su altura, más o menos. Era una persona chiquita. Pero fíjate qué interesante porque ahí, bueno, pusimos que ella tenía una salud delicada, tuvo secuelas por el accidente en su niñez, tuvo una educación formal limitada. Hasta tercer grado. Hasta tercer grado de educación formal. Ella, después de que se recupera del golpe de la piedra, trata de volver a clase, pero no podía seguir a la maestra. Claro. Y de hecho, la chica que le tiró la piedra, cuentan ahí su relato, esa chica después la iba a visitar a la casa y le ayudaba con las tareas. Qué bueno. Pero no pudo seguir, como educación formal, no pudo seguir avanzando más. Y bueno, y era una familia que vivía en la pobreza, eran humildes. De hecho, cuando ella cuenta, no lo pusimos acá para no hacerlo más extenso, pero cuenta que cuando se casó con Jaime, no tenían 2 sillas que se parecieran. Bueno, a varios de nosotros nos pasa a también, ¿no? A veces toca. O con los vasos, con las tazas. Con los vasos, sí, los platos. Bueno, pero fíjate que, a ver, no era alguien que destacaba por venir de una familia. No destacaba en nada. El papá, tengo entendido que hacía sombreros. Era una persona que se dedicaba, bueno, a las cosas manuales. Y de paso a Elena no le diagnosticaban mucho tiempo más de vida. No tenía mucha esperanza de vida. No tenía mucha esperanza de vida. Volviendo al tema de lo del bebé y lo de su otro hijo, en esa época, mediados del siglo XIX, la esperanza de vida no era tan alta. Exacto. Por ahí el que más vivía 50 años. Claro, con el tema del avance de la medicina, ¿no? La expectativa de vida fue creciendo mucho más. En el área de la salud se destacó la Iglesia Adventista y sobre todo la persona Elena de White, que ahora lo comentamos después. Pero bueno, ella a los 17 años dijimos que recibe su llamado al ministerio profético. Y claro, era una sociedad donde los hombres... predominaban, la palabra del hombre era la más importante. Imagínate, era una chica de 17 años, bajita, flaquita, enferma, diciéndole a hombres adultos lo que tenían que hacer. Y fue muy cuestionada en su tiempo. Desde la teología, desde la administración, desde la educación. Bueno, ahora también. Todavía sigue siendo cuestionada. De hecho, creo que este tema que vamos a tratar hoy va a separar un poco las aguas. Es un tema que incluso afecta al adventista, porque dentro del adventismo hay personas que por ahí no están muy amigados con la hermana White. Pero es necesario ver su vida, su obra y las cosas que ella estaba haciendo, porque justamente forma parte de lo que es nuestras raíces adventistas y de dónde surgió todo esto, ¿no? Es una profeta del Señor. De paso, Pau, la idea de este video no es convencer a la gente de que acepte el don de profecía. Yo creo que lleva tiempo. A mí personalmente me llevó tiempo, incluso ya, porque no vengo de una familia adventista. Conocí la iglesia, me bauticé. Y después me llevó un tiempo aceptar el don profético de la hermana White. Pero las cosas que vamos a presentar es para que la gente, bueno, lo evalúe y
tome decisiones, Es puede presentar, sumar o evidencia. Evidencia, Exacto. exactamente. Son evidencias que quedaron en la historia y que todos tenemos acceso a todo esto. Correcto. Bueno, vamos a leer bastante. Bueno. ¿Por qué todos estos textos? Bueno, porque queremos fundamentar de por qué decimos lo que decimos. Ella escribió, dice, me he levantado a las 5:30 de la mañana, he ayudado a Lucinda a lavar los platos, he escrito hasta el anochecer, luego he hecho la costura necesaria, permaneciendo sentada hasta casi la medianoche. He lavado la ropa de la familia después de terminar de escribir mi día. Con frecuencia he estado tan cansada que me tambaleaba como una persona ebria, pero alabado sea el Señor, he recibido apoyo. Wow. Pau, los profetas lavan la ropa, sí. lavan los platos. Bueno, los de la Biblia no sé porque el tema de la ropa es otra cosa. No era que tenían tantas ropas como tenemos hoy en día nosotros, incluso en los tiempos de Elena. Pero claramente tenían cotidianidad, o sea, había cosas que tenían que ser atendidas, ella tenía una familia y había muchas cosas que tenían que ser hechas. Bien, no puedo ser profeta, no iba a le lavar los exime. platos. No le exime de lavar los platos, exactamente. Bien, otra cita dice, a veces me siento deprimida. ¿Una profeta deprimida? Pero lucho, igual, cuando se traduce deprimida no es la enfermedad de la depresión, sino un estado de ánimo. El bajón, ¿no? Claro. Desánimo. El desánimo, exactamente. No es la depresión que necesita tratamiento, sino el desánimo, ¿no? A veces me siento deprimida, pero lucho contra ese sentimiento, ¿no? Ahí dice que era un sentimiento. Sé que Dios quiere que su alegría esté en nosotros para que nuestra alegría sea plena. Él tiene un cielo lleno de bendiciones y esas bendiciones Él nos las dará si las aceptamos. Y a veces uno cree en las promesas de Dios, en las cosas lindas que Dios te promete, pero vienen esos sentimientos de falta de fe o yo sé, Dios, que tu promesa está, pero ¿por qué me siento así? Igual me siento mal, ese bajón que decimos. Y ella también le pasaba. Le escribe a uno de sus hijos ahí, dice, aun cuando esté sumamente cansada, su madre parece encontrar gran consuelo en las promesas de la palabra. Qué lindo. Qué lindo. Es una lección para nosotros también hoy para poder copiar estas cosas buenas. Cuando nos sintamos mal, ¿a dónde tenemos que ir? A la palabra de Dios. A la palabra de Dios, ¿sí? Y si queremos escuchar la voz de Dios, entonces tenemos que leer la Biblia en voz alta. Para escuchar qué es lo que Dios dice. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de su llamado al don profético, lo que ella dice. Parece que no lo tomó muy bien y ella escribe lo siguiente ahí en la Revión Herald, cuenta cómo se sentía en ese momento. Dice, cuando me fue encomendada esta tarea, le rogué al Señor que pusiera la carga sobre otra persona. La obra era tan grande, amplia y profunda que temí no poder llevarla a cabo, pero por medio de su Espíritu Santo el Señor me ha capacitado para realizar la obra que me dio para hacer. ¡Wow! No quería, claramente. No, de hecho Moisés tampoco quería, ¿te acordás? Sí, es como que siempre hay un esquivo, ¿no? Que querer esquivar la tarea. Habíamos hablado la otra vez que a los profetas no le iba muy bien. O sea, tenían que enfrentarse con un montón de problemas. Pero dice, bueno, si Dios me pide que diga esto, lo vamos a decir y lo voy a decir y bueno, que Dios me ayude. Ella siempre tuvo en claro que era la mensajera, ¿no? Y a veces ella misma tuvo que luchar con esos mensajes que Dios le daba. Sin embargo, vos vas a ver en sus escritos que habla mucho del amor que le tenía a Jesús. Hay unas citas acá interesantes. Fíjate, dice, el amor incomparable de Dios por un mundo que no le amaba. El pensamiento tiene un poder subyugante sobre el alma y lleva la mente cautiva a la voluntad de Dios. Otra cita dice, el sacrificio de Cristo como expiación por el pecado es la gran verdad en torno a la cual se agrupan todas las demás verdades. Para poder comprender y apreciar correctamente cada verdad de la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, debe estudiarse a la luz que emana de la cruz del Calvario. O sea, fíjate que ella le gusta hablar del amor de Dios.
habla de alguien amante que quiere tener una relación con sus hijos. Ella tenía esa relación con el padre. No se la presenta o ella no muestra en algún momento que Dios era alguien que demandaba cosas para que ella cumpliera o que le dijera a la iglesia que tenían que hacer todas estas cosas para ganar el favor de Dios. Era una relación de amor que tenía con Dios. Creo que lo descubrió de forma más plena a través del trabajo que ella realizó como mensajera. Os presento el gran monumento de la misericordia y de la regeneración, de la salvación y de la redención. El Hijo de Dios elevado en la cruz. Ella decía, háganme caso porque soy profeta. O decía, vayan a Jesús, vayan a la Biblia. Está muy bueno. Hay una carta que ella le escribe a su hermana. Amo hablar de Jesús y de su amor incomparable, y toda mi alma está en este trabajo. No tengo dudas del amor de Dios y su cuidado y misericordia y capacidad de salvar a todos los que se acercan a Él. ¿No crees en Jesús, Lizzie? ¿No crees en tu Salvador? ¿No crees en que Él ha enviado su amor por ti al dar su propia vida preciosa para que seas salva? Todo lo que debes hacer es aceptar a Jesús como tu propio precioso Salvador. Oro fervientemente para que el Señor Jesús se revele a ti y a Rubén. Ella habló sobre alimentación, sobre vestimenta, sobre educación, sobre profecía, pero ahora le está hablando al corazón de la hermana. Yo creo que está intentando acá llegar al corazón a través de su experiencia. Ella no tenía palabras, otra clase de palabras para dirigirse, para presentar a Jesús, que es precioso, que es un Salvador amante, que siempre está ahí para ella, y quería que esa misma experiencia que ella tenía de esa relación con Jesús, que su hermana también lo pudiera tener y que pudiera entender que era también su Salvador. Dice, todo lo que debes hacer es aceptar a Jesús como tu precioso Salvador. ¿Sí? Que eso lo encontramos en la Biblia también. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, le dijeron al carcelero de Filipo. Esto es justificación. Las demás cosas vienen por añadidura. ¿Sí? Bueno, este es un testimonio de la nieta de Elena de White, de una de las nietas, Ella Robinson, y es un recuerdo que tiene de su abuelita, ¿no? Porque era familia. Ella dice, veo a la abuela subiendo al púlpito, vestida en su vestido negro suelto de mangas blancas y cuello blanco prendido con un broche. Ella había estado hablando del incomparable amor de Cristo al sufrir ignominia y muerte, e incluso el riesgo de la separación eterna de su Padre en el cielo, al tomar sobre sí los pecados del mundo. Ella hace una pausa, mira hacia arriba, y con una mano descansando en el púlpito y otra levantada hacia el cielo, exclama con una voz resonante, «Oh Jesús, cuánto te amo, cuánto te amo, cuánto te amo». Hay un profundo silencio y el cielo se siente muy cerca. Bueno, ¿qué decirte, Fede, con esta declaración que hace la nieta? Me emociona, realmente me emociona porque ella sufrió mucho y bueno, son cosas que nosotros tenemos que aspirar a poder estar así de cerca con Jesús y sentir eso. Qué lindo que recordar a la abuela así, o que a uno sea recordado así, ¿no? Ya sea como amigo, como abuelo, como padre, que otras personas nos recuerden así. Pero bueno, alguno va a decir, bueno, pero esta era la familia, y obviamente iban a hablar. Hay un montón de testimonios de cosas lindas. Tenemos un compiladito de cómo la veía el mundo a Elena de White. Primero un resumencito de las cosas que ella estuvo haciendo. Bueno, ella escribió más de 5.000 artículos de revistas, 40 libros, 50.000 páginas de manuscritos. Hay más de 100 títulos disponibles en inglés, incluidas las compilaciones. Es la autora más traducida de la historia de Estados Unidos, Pau. Wow, ¿Sí? Muchísimo. Tremendo. Y la más traducida de ambos géneros en Estados Unidos. El Camino a Cristo se ha publicado en más de 165 idiomas, Pau. Hermoso libro.
si leyendo El Camino a Cristo no te convences de que era una mujer cristiana, no hay otro libro. No hay. Y ¿sabes qué? A muchos les molesta El Camino a Cristo. ¿Por qué? Porque cuando ella habla del amor de Dios está todo bien, pero cuando habla acerca de la obediencia como resultado de ese amor, incomoda. Claro. Pero es un libro maravilloso. Es hermoso. Tendríamos que leerlo más de una vez a este. Bueno, continúo. Dice, sus escritos cubren una amplia gama de temas, entre ellos la religión, la educación, las relaciones sociales, la evangelización, la profecía, las publicaciones, la nutrición y la administración. Y esto, Pau, solamente con un tercer grado de educación formal. Es impresionante. ¿Sí? Incluso todavía nosotros no hemos terminado de leer no. todo lo que ella escribió en su vida. Lo que solamente está traducido al español, porque hay un montón de cosas que todavía no están traducidas al español. Muy bien. ¿Y qué tenemos acá, Fede? ¿Qué es esto? Parece una revista. Ese es Abraham Lincoln. Sí, muy bien. Conoce mucho. Sí, bueno, esta es una revista que se llama El Smithsoniano, una revista norteamericana. Y en esta edición pusieron ahí los 100 norteamericanos más destacados, ¿no? Que ha tenido la historia. Significativos. Significativos, dice, claro. O sea, si vos tuvieras que elegir 100 norteamericanos que representen a la nación, ¿a quién pondrías? Que hayan dejado algo, ¿no? Algo importante. Un legado. Entonces, ahí ponen, fíjate que en el número 8 ponen a Elena de White. Wow. Esta es una revista secular. No pasó desapercibida. No es una revista adventista. Incluso, bueno, no sé si capaz que se alcanza a ver en la pantalla. Ahí se tuvo su primera visión a los 17 años y cuenta un poquito, habla de 1844, habla de sus escritos, de la formación de la iglesia. Bueno, nuestros amigos pueden buscar en línea también justamente. Sí, está. Bien, también tenemos repercusiones en los medios de la época, ¿no? ¿Qué pasó? Ella era una persona querida, Pau. O sea, no era alguien que hablaba solamente para los adventistas, sino que también en el ambiente secular y era reconocida. Entonces, cuando ella fallece en 1915, ahora lo que sigue son notas de ciertos periódicos cuando hablan de la muerte de Elena de White, ¿no? Dice, Ellen White, una de las líderes espirituales más influyentes de su tiempo, falleció a la edad de 87 años. Su trabajo como escritora y educadora dejó una marca indeleble en el movimiento adventista y en muchos otros. Hay otro que el San Francisco Call dice, la muerte de Elena White, que ocurrió en su hogar en California, se siente profundamente en el corazón de miles que han sido inspirados por sus escritos y su fe inquebrantable. ¡Wow! La señora White fue una mujer extraordinaria. Si hubiera vivido en una época más temprana de la historia del cristianismo y hubiera escapado al fanatismo y a la hoguera, bueno, con toda seguridad habría sido canonizada. Estaba hecha de la misma madera de la que están hechos los santos, dice. Claro, esta persona tenía otro credo. Sí, pero a ver, creo que fueron las palabras que encontró más halagadoras para honrar. Para honrar. Realmente, no sé quién habrá sido el escritor, pero le habrá impactado, ¿no? Exacto. Y lo relacionó con alguien, con una figura religiosa importante. De alta estima. Y que podía tener una muy buena influencia. No solamente en la iglesia, sino que en la sociedad. No mostró ningún orgullo espiritual ni buscó ganancias sucias. Vivió la vida y llevó a cabo la obra de una profetisa digna, la más admirable de la sucesión estadounidense. ¡Wow! Todo esto lo dice gente que no es adventista. Que no tiene nada que ver con el círculo adventista. Sí, exactamente. Bueno, continuamos con esto es un detalle nomás, hoy tenemos la posibilidad de contar palabras y de ver algunas cosas interesantes. Bueno, a modo de dato. A modo de dato escribió 37.038 veces la palabra Jesús, escribió 69.277 veces la palabra Cristo, escribió 11.583 veces la palabra Salvador. Yo no he escrito
Tantas veces. tantas veces la palabra Jesús, Cristo y Salvador, pero también es un llamado a pensar en qué cosas publicamos. Esta persona, esta señora publicaba en revistas, hacía libros. Hoy cualquiera publica en cualquier lado a través de las redes sociales y me hace pensar qué es lo que estamos publicando, qué es lo que estamos compartiendo con las demás personas. Si hiciéramos un conteo de las palabras ¿cuáles son las que más se repiten, no? ¿Serían estas? Habría que ver en el historial todas las veces que compartimos algo o que publicamos algo, o ver cuántas veces aparecen estas palabras. Creemos también que Elena de White no suplanta la Biblia. No. Ella lo dice. Ahora vamos a leer algunas citas que están muy buenas, pero esto es como cuando vos ves en un microscopio una célula y cuando le das el zoom, ahí vos ves los organelos, el aparato de Golgi y todo esto que uno aprende en la escuela. Pero cuando vos le das el zoom al microscopio, el zoom no le hace aparecer esas cosas. No se le agregaba, ya estaban. Solo que ahora lo ves con un aumento. Y eso es lo que hacen los escritos de Ellen White. No le agrega cosas a la Biblia, sino que va a los detalles. Y fíjate qué cosas ella dice acerca de la Biblia. Ya vimos lo que ella dice acerca de Jesús, ya vimos lo que la familia decía acerca de ella, lo que la sociedad decía acerca de ella. Vamos a ver lo que ella dice sobre la Biblia. Bueno, justamente yo te quería contar que a mí cuando empecé a conocer todo esto, lo que me llamó la atención de ella y de sus escritos fue justamente esta lupa. Yo lo llamo así, como una especie de lupa hacia la Biblia. Entonces, la atención siempre está dirigida otra vez hacia Jesús, otra vez hacia la Biblia, no sobre sí misma. Entonces, esto me dejó bastante claro cuál era el rol de ella y que realmente sus escritos eran verdaderos. Bien, acá tenemos una cita, dice: la lectura y contemplación de las Escrituras sería considerado como una audiencia con el infinito. Wow. Cristo señaló las Escrituras como una autoridad incuestionable y nosotros debemos hacer lo mismo. La Biblia debe presentarse como la palabra del Dios infinito, como el fin de toda controversia y el fundamento de toda fe. Clarísimo. Qué diferente a lo de otros profetas contemporáneos. Unos decían, no, la Biblia está mal, esta es la Biblia verdadera. Otros decían, no, ahora la Biblia está incompleta, ahora presentamos este otro libro porque la Biblia no está correctamente traducida, entonces este libro nos ayuda, mejor estudiemos este otro librito, ¿no? Y otros ya descartaban totalmente la parte de la Biblia y empezaban con espiritismo, comunicación con espíritus y prácticas esotéricas. Hay otras citas más acá. Dice: las Sagradas Escrituras deben aceptarse como una revelación autorizada e infalible de su voluntad. Son la norma del carácter, la revelación de las doctrinas y la prueba de la experiencia. Aferraos a vuestra Biblia, tal como está escrita. Dejad de criticar su validez y obedeced la palabra, y ninguno de vosotros se perderá. Wow. Son muy claras lo que ella dice. Dice, la Biblia, y solo la Biblia, debe ser nuestro credo. El único vínculo de unión. La palabra de Dios es infalible. Levantemos el estandarte en el que está escrita la Biblia, nuestra regla de fe y disciplina. Así que hay que leer la Biblia. Y en nuestra experiencia, Pau, como hemos hablado otras veces, nosotros cuando hemos leído estos libros, te da más ganas de leer la Biblia. Sí. Cuando lees libros como Patriarcas y Profetas y ves detalles y que entendés, y entendés también cómo a veces las historias que sucedieron de verdad en la Biblia funcionan como una tipología para la iglesia actual. Entonces empezás a ver en la Biblia, y es realmente como dice Jesús, que es un tesoro donde uno saca cosas nuevas y cosas viejas, por ahí cosas que ya sabías, ahora volvés a estudiar y lo entendés, y ella te va guiando
a eso, a la Biblia. Pero es muy bueno también porque nosotros en un momento de nuestra vida podemos estar pasando por diferentes circunstancias, diferentes cosas, y nos impacta de una forma, pero estudiando un poco más, estudiando más en profundidad, en otro momento, quizás estamos en otras circunstancias, nos impacta de una manera distinta. Entonces también no descartemos, justamente como dice acá, si ya lo leímos, si ya lo conocemos y le pedimos al Señor su guía, su dirección, entonces vamos a tener siempre un mensaje fresco, un mensaje nuevo, siempre nos va a impactar de alguna forma y va a tener una enseñanza en nuestra vida. Excelente. Bueno, Pau, vamos a hablar un poquito de la salud, de la obra de salud. Creo que es una de las cosas por las cuales se destaca la Iglesia Adventista y ella es pionera con esto. Bueno, hoy en día el tema de salud está súper a full con las redes sociales. Hay muchos influencers, muchas personas que se dedican, muchos coach también de salud, no solamente física, sino también mental, espiritual. Y bueno, ella también al hablar de salud, de la parte física, también cubre estas otras áreas que son muy necesarias para tener en cuenta. Bueno, esta es otra publicación secular, una revista Newsweek, es del año 2013. Pero bueno, están hablando en esta revista sobre la longevidad, ¿no? Ahí capaz que en la pantalla, si bien está en inglés, algunas imágenes se pueden entender. Fíjate que en un apartado dijeron, bueno, ¿qué características tiene que tener una persona para vivir mucho tiempo? Ser mujer, ¿sí? Primero. Ser mujer, fíjate, ¿no? Porque ahí tenés una niña, una joven, una adulta, una anciana, pero ser mujer es una de las características que tiene que tener una persona para que vive más, ¿no? Y fíjate ahora en lo que sigue. Fíjate que una de las características dice que una persona que vive mucho tiene una dieta mediterránea. Ajá. ¿Qué es una dieta mediterránea? Una dieta a base de frutas, verduras, granos, legumbres. ¿Te suena de algún lado? Sí. ¿Estaba escrito en algún lado eso? O sea, es la dieta que edénica. Del Edén. Exacto. Muy bien. ¿Qué más? Dice... una persona que vive mucho... Comenzar la escolaridad a los 6 años. La escolaridad formal hasta los 6 años. Y Elena White escribe en Conducción al Niño que los niños tienen que estar con su madre hasta más o menos esta edad. Y habla de la formación del carácter, de la influencia prenatal. Por el desarrollo, etc. Es impresionante porque nosotros creemos que estas cosas Dios se las mostró. Habíamos dicho que ella era, en el episodio anterior, habíamos dicho que ella era una portavoz. Entonces no eran cosas que a ella se le ocurrían, sino que era realmente una revelación divina. Exactamente. Seguimos entonces, ahí dice, tiene una persona optimista. El espíritu triste seca los huesos. Los huesos, dice la Biblia. Pero bueno, Dios quiere que seamos alegres, que estemos optimistas y esto también aporta a nuestra salud. ¿Y qué más? No beber bebidas alcohólicas. Sí, pero fíjate qué interesante porque ahí habla drink soda, dice, o sea, las gaseosas. Las gaseosas, para nosotros. ¡Wow! Me acuerdo una vez cuando yo estaba conociendo la iglesia, alguien me dijo, no, esos son unos fanáticos porque no te dejan tomar gaseosa. Ajá. ¿Viste? Pero ahora vamos a hablar un poquito acerca de la bebida y de la alimentación. Pero Dios quiere lo mejor para nosotros. Y hay ciertas bebidas que nos perjudican, entonces es mejor abstenerse. Y hay otra cosa más que dice esta revista. Que es increíble. Si querés vivir muchos años, tenés que ser adventista del séptimo día. Es increíble. La población adventista es más longeva. Se caracteriza por ser más longeva. ¿De dónde sacan esto? ¿Cómo saben esto? ¿Cómo saben los adventistas? ¿Cómo hacen para poder vivir más y mejor? Bueno, aquellos adventistas que hacen caso a los consejos que han sido revelados. Hay algo muy interesante. ¿Te suena este nombre? Ah, sí, la azucarita, ¿no? Ahí está, ese mismo. Bueno, John Harvey los copitos. Kellogg, sí, John Harvey Kellogg, porque eran dos hermanos. ¿Sí? El Kellogg que todos conocemos de los copitos, vamos a decir, es el hermano de John. Pero John Harvey Kellogg,
estudió medicina. De hecho, la familia White lo ayudó para que estudiara medicina. Y pasan algunas cosas muy, muy interesantes, Pau, porque resulta que cuando la gente se enfermaba, él los trataba con terapias más naturales. Bueno, agreguemos que este señor tenía centros de salud, ¿no? Para poder tratar a las personas. Sí, ¿y qué nos estabas queriendo decir, Fede? Sí, que él buscaba la causa de la enfermedad y le enseñaba a las personas cómo modificar su estilo de vida para que no se vuelvan a enfermar. Claro, entonces no estaba buscando tratar los síntomas, sino curar esa raíz de enfermedad. Y que la persona entienda por qué se enfermó. Y claro, él estaba en los círculos médicos y cuando salía algún tratamiento para tratar cierta enfermedad, él lo comparaba ¿con qué? ¿Sabías? Con los escritos de la hermana White. Claro, sí. Y si armonizaba, si tenía sentido lo que decía la hermana White con estos descubrimientos científicos, él lo aplicaba. De hecho, dicen que los sanatorios donde él trabajó y los pacientes que él atendió daban una tasa de mortandad muy baja. Y sus colegas se sorprendían y le preguntaban, ¿cómo es que se te muere tan poca gente a vos? Y decía, hay una señora que escribe y yo lo comparo. Dice, si está de acuerdo, yo aplico este tratamiento. No me acordaba de ese detalle, muy bueno. Y también él había hecho algunas máquinas para que la gente haga ejercicio. ¿Sí? Pero, bueno, hay mucho más para decir de esta persona. Sí. Vamos a aprovechar bien el tiempo, pero hay mucho más para hablar de John Harvey Kellogg. Pero en un comienzo él, aceptando los consejos de la hermana White, como profesional de la salud, los aplicaba y tenía buenos resultados. ¿Sí? Hoy, ¿quién no sabe que el cigarrillo hace mal? Dice, en 1864 escribió, el tabaco es un veneno, de la clase más engañosa y maligna que tiene una influencia excitante y luego paralizante sobre los nervios del cuerpo. Es tanto más peligrosa dado que sus efectos sobre el sistema son lentos y al principio apenas perceptibles. Multitudes han caído víctimas de su influencia venenosa. Bueno, agregamos un comentario ahí para que a nuestros amigos les quede también, que recién en 1957 el Comité Científico designado por la Sociedad Estadounidense de Cáncer concluyó que fumar era un factor causal del cáncer de pulmón. Pero fíjate la cantidad de años de diferencia que hay, o sea, es muchísimo. Cómo Dios se anticipa, ¿no?, a todos los males que el mismo hombre crea para poder ayudarlo a que tenga una buena salud. La trataron de ridícula en su tiempo, porque creían que fumar tabaco hacía bien a los pulmones, claro. Y hacía bien para tratar el asma, incluso. Lo opuesto completamente. Sí, así que, bueno, pero todas estas revelaciones que Dios da son para que vivamos felices. Claro, sí, para tener salud. Entonces vos decís, o alguien puede decir, bueno, a ver, ¿qué? Si fumo, ¿no me voy a perder el cielo? Que no se trata de eso, si claro. fumo, Dios me castiga. Y hay como una especie, no se comprende bien eso, porque dice que ya sea que comamos o bebamos, lo hagamos para la gloria de Dios, ¿sí? Y el reino de los cielos no es comida ni bebida. Pero todas estas indicaciones Dios vio conveniente darlas ahora en el tiempo del fin para que sus hijos vivan felices, vivan más y estén más lúcidos y puedan proclamar el mensaje. Y poder discernir también entre el bien y el mal. Una persona que esto se va directamente no solamente a los pulmones, sino que también se va al cerebro. Entonces nubla también el juicio. Acá tenemos otra cita. Dice que la reforma de la dieta sea progresiva. Enséñese a la gente a preparar alimentos sin uso de leche ni mantequilla. Decidles que pronto llegará el tiempo cuando no habrá seguridad de usar huevos, leche, crema ni mantequilla, porque las enfermedades en los animales están aumentando en proporción al aumento de la maldad entre los hombres. Se acerca el tiempo cuando, a causa de la iniquidad de la raza caída, toda la creación animal gemirá bajo las enfermedades que maldicen nuestra tierra. Nos estamos acercando bastante a eso. Sí, fíjate que ella dice por qué. Dice, ahora hay enfermedades que tienen los animales que antes no tenían
y que les afecta a las personas, porque antes la gripe del pollo le daba al pollo nada más, y ahora se transmite a las personas. Otra vez, no es este tema de prohibición, de ser prohibitivo. Lejos está de eso. Simplemente es una advertencia que Dios nos está dando. Fíjense que en el tiempo del fin las cosas se van a poner feas, van a haber muchas enfermedades, van a haber muchas pestes, y esto los animales no van a estar exentos. Y si ustedes se están alimentando de animales y de los productos que derivan de los animales, van a también caer en diferentes enfermedades que van a estar... Los va a atormentar, les va a hacer mal. Entonces tenemos que tener en cuenta esto no como una tirada de orejas, simplemente una toma de conciencia de cómo nos estamos alimentando y qué es lo que estamos eligiendo, porque cuando esto realmente esté así a flor de piel en todos lados, declarado en todo el mundo, las personas que no hayan hecho una especie de transición o que no se hayan acostumbrado a comer otros grupos de alimentos, les va a costar mucho. Van a sufrir, por eso dice que la reforma de la dieta sea progresiva. Mirá la siguiente que dice Consejo sobre el régimen alimenticio, dice, Dios desea que todos sientan que tienen un Padre Celestial misericordioso, que los instruirá en todas las cosas. Dios quiere nuestro bien. Él es misericordioso y sabe qué nos gusta, qué no nos gusta, sabe cómo tenemos nuestro apetito de pervertido, y dice, yo te quiero ayudar para que estés bien, para que no te enfermes. O sea, no es una cuestión... El castigo, a ver, la desobediencia en esto, el castigo me lo estoy haciendo yo. No es que es algo místico. Va a venir un castigo externo, claro, claro, no me va a caer un rayo. No es algo místico que, porque comí tal cosa, ahora Dios me castiga. No funciona de esa forma. Dice, no, ¿te acordás lo que le dice Dios a Adán y Eva con respecto al fruto del conocimiento del bien y del mal? No comas, porque si comes, ¿qué te va a pasar? Te vas a morir. Te vas a morir. O sea, es creer o no creer lo que dice Dios. Y el mismo mensaje está ahora. Mirá, abstenete de esto. Sí, Señor, pero en Levítico 11 dice que hay carnes puras, carnes impuras. Jesús comió pescado. Ay, ese es uno de los es el comodín. De los argumentos que más se dicen. Sí. Pero, a ver, sí es cierto. Lo más probable es que haya comido cordero también. Sí. Pero, ¿por qué es necesario que Dios dé este mensaje ahora? Porque Él sabía que con el tiempo los animales de ahora no son los mismos animales de antes. Y cuando antes se podían considerar como animales limpios y que te podían nutrir o podían realmente alimentarte, ahora ha cambiado la cuestión, ha cambiado las circunstancias. Entonces, ¿el principio cuál está? Porque hay gente que le es difícil acceder a cierta clase de alimentos, pero el principio está que vos puedas consumir lo mejor que tengas al alcance. Exacto. ¿Sí? De hecho, ahora en un ratito vamos a ver un video, que a vos te gustan los videos, donde está, voy a spoilear un poco, pero... Poquito nada más. Un poquito. Dice, habla otra nieta de Ellen White, que, bueno, ella tenía un problema, Ellen White tenía un problema digestivo. En su avanzada edad, que la media de edad era, ¿te acuerdas que te dije? De 50 años, ella vivió hasta los 87. Es un montón. Es un montón para su época. Pero bueno, en su avanzada edad no podía digerir las legumbres. Entonces, para obtener proteína, ella siguió consumiendo leches y huevos. Pero bueno, eso lo va a explicar ahí en el videíto. Bueno, unas citas más para compartir. Dice, ahora bien, en lo que respecta a la leche y el azúcar, conozco a personas que se han asustado con la reforma pro salud y han dicho que no querrían saber nada de ella porque se ha pronunciado en contra del uso libre de estas cosas. Y ahora mira lo que dice. Los cambios deben hacerse con gran cuidado y debemos actuar con cautela y sabiduría. Queremos adoptar el camino que mejor se adapte a los hombres y mujeres inteligentes del país. El consumo de grandes cantidades de leche y azúcar es perjudicial. Imparte impurezas al organismo. El azúcar obstruye el organismo, impide el funcionamiento de la maquinaria viviente. Pau, esta semana vos me habías comentado algo de cuando preparás la comida y de que tenemos diferente metabolismo nosotros y nuestras hijas. Sí, bueno, he notado eso, ¿no? Que hay personas
como tu caso y una de las nenas, que absorben y gastan toda la energía que consumen de manera mucho más rápida que en otros organismos, que en otros metabolismos, como es el mío y de mi otra hija, de nuestra entonces, entonces las personas tienen diferentes necesidades alimenticias y diferentes grupos de alimentos nos proporcionan justamente diferentes nutrientes y ahí hay que ver cuáles son las cantidades que necesita cada uno. Quizás ustedes, por tener el metabolismo más rápido, necesitan más frecuencia de alimentos, otra clase de grupos de alimentos. O cantidad también. Claro, entonces en mi caso con mi otra nena es distinto. Entonces comemos lo mismo, hay que tener... pero nuestro cuerpo reacciona de manera diferente. Claro, entonces tenemos que conocer también cómo funciona nuestro propio cuerpo, porque podemos tener un conocimiento de que el hígado funciona de esta forma, los intestinos, ¿no? Podemos tener ese conocimiento, pero el conocimiento personal de nuestro propio cuerpo es otra cosa. Entonces, saber que esto a mí me cae mal, que esto a mí no me va a sentar bien, que esto me va a producir un malestar o puede despertar algún tipo de alergia o lo que sea. Conocerse creo que acá es la clave. Y obedecer después. Claro, estos son los principios, ¿no? Seguimos con estas citas que nos van a restar suscriptores a nuestro canal. Dice, pronto no será recomendado el consumo de la mantequilla y después de un tiempo se descartará por completo la leche, porque las enfermedades en los animales aumentarán en proporción al aumento de la maldad entre los hombres. Llegará un momento en que no habrá seguridad en usar huevos, leche, crema o mantequilla. Ella dice, pronto no será recomendado, y eso lo escribió en 1901. Hace ratazo. ¿Habremos llegado a ese pronto? Dice después, la carne nunca ha sido el mejor alimento, pero su uso es ahora doblemente objetable, ya que las enfermedades en los animales están aumentando tan rápidamente. Entonces vos podés decir, bueno, pero hoy hay vacunas para tratar esas enfermedades. Y sabemos de caso que hay animales que son vacunados y enseguida se los sacrifica. Entonces esa medicina no ha alcanzado a hacer efecto, o incluso te puedes estar comiendo algo que tiene la vacuna ahí recién colocada. Bueno, hay diferentes testimonios que nos han llegado de personas que han trabajado en diferentes frigoríficos y en la faena y todo el corte de los animales. Se ven tumores, se ven diferentes cosas y no se dejan a un lado, simplemente continúan haciendo los cortes, ¿no? Y preparando todo el material para poder después venderlo. Entonces, con esto queremos solamente llamar a la conciencia de las personas y que se pueda tomar una decisión con la información y también con mucha oración, porque el tema de la alimentación sigue siendo también un tema espiritual. Sí, porque si el cuerpo está enfermo, se siente mal, es difícil concentrarse en las cosas espirituales, es difícil concentrarse en la palabra de Dios y en la misión también. Pero como hablamos recién, esto dice que son cambios progresivos. A veces cuesta dejar algún grupo de alimentos. A veces es más fácil y decir a partir de hoy yo no como más de esto. Y a veces se toma la decisión de decir a partir de hoy yo no como más de esto, pero termina siendo contraproducente para el organismo y se termina enfermando. Entonces, en algunos alimentos, como dijimos recién, a veces es necesario ir haciendo una adaptación. Una adaptación. No lo pusimos acá, algunos por ahí se van a alarmar con esto que vamos a comentar, pero hay personas en el tiempo de Ellen White, también de mayor edad y que estaban teniendo enfermedades, y en casos específicos Elena de White les dijo que no dejaran la carne porque iban a acelerar la muerte. Claro. Pero son casos específicos, ¿no? Entonces, el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dice, si alguno destruye su cuerpo, Dios lo destruirá a él. Y bajo nuestro conocimiento y usando las herramientas que tenemos a nuestro alcance. Tenemos que hacerlo mejor posible. Hacer lo mejor que esté a nuestro alcance para poder cuidarnos y para poder realmente ser morada del Espíritu Santo. Si como carne me voy a perder el cielo,
Si como carne, mi mente y mi cuerpo pueden llegar a enfermarse y va a ser más difícil estar atento a las cosas espirituales. ¿Sí? Bueno, dejemos la carne un ratito. La mantequilla es menos dañina cuando se come con pan frío que cuando se usa para cocinar. Ahí yo puse entre paréntesis radicales libres. Ahora vamos a hablar de eso. Y sigue la cita diciendo, pero por regla general es mejor prescindir de ella por completo. La cita termina diciendo, el queso es aún más objetable, es totalmente inadecuado para la alimentación. Pero yo me quiero centrar en esto de Los radicales libres. Los radicales libres. Interesante. ¿Sabía Elena de White que eran los radicales libres? No. Bueno, tenemos un artículo acá, esto es una revista científica que habla de nutrición. Y bueno, lo que está escrito ahí es un abstract, porque son varias, es como un abstract, porque son varias páginas que habla de este tema, ¿no? Y bueno, ¿qué nos dice? Cuando los aceites y grasas son sometidos a temperaturas elevadas, especialmente durante la fritura o el sobrecalentamiento, pueden producirse procesos de oxidación y degradación térmica. Estas reacciones generan compuestos como radicales libres y aldehídos, entre ellos la acroleína, que pueden resultar irritantes y potencialmente perjudiciales para la salud cuando existe una exposición frecuente. No sé si Ellen White estaba muy relacionada con la acroleína. Otra vez acá la mano de Dios cuidándonos a través de las edades, en todas estas cosas, advirtiendo. Fíjate que es algo, si bien es algo con un nivel ya profesional, ¿no? Claro, esto es exacto. Dentro del ámbito porque un profesional de la salud entiende esto correctamente. Pero el mensaje de ella era algo sencillo, o sea, es no la calienten, de comprender. no la cocinen, Claro. no la frían. ¿Por qué? Porque Dios me dijo que no había que hacerlo. Pero esto... fíjate que no es algo ciego, es algo que ahora nosotros con el desarrollo de la ciencia podemos ver el por qué, ¿no? Antes era confiar y también te dabas cuenta porque te podía caer mal, había diferentes cosas. Pero hoy tenemos la cosa bien minuciosa, bien exacta. Fíjate que Dios hace las cosas simples. Sí. No las hace difíciles. Y eso es lo que me encanta de Ellen White, ¿viste? O sea, de los mensajes, porque Dios quiere que vos puedas entender. Y es genial. Y ella usa las palabras que tenía, si bien vamos a ver en el tema siguiente que recibió ayuda literaria, pero lo hizo en un lenguaje en el que todos pudieran entender. Pero lo básico, como para que después vos puedas ir a la ciencia, ir a otros recursos, ir a la historia y poder ver más de profundo y encontrar el sustento de estas cosas que fueron reveladas. Y con la Biblia pasa lo mismo. Exacto. Hay muchas cosas que la Biblia no explica, pero que con otro tipo de estudio ahí le terminas dando la razón a la Biblia, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a ver un testimonio de una de las nietas de Elena de White, que ella cuenta algunas situaciones muy particulares que vivió a la mesa con su abuela y algunos invitados. ¿Vemos? Veamos. Dale. Casi siempre teníamos alguna bebida caliente para el desayuno. Malta caliente, a veces cocoa, que es leche achocolatada. Tomábamos mucha leche, un cereal caliente, bien cocido, servido con crema y fruta fresca. Si no era verano, cuando podíamos comer fruta fresca, casi siempre había compota. Pero generalmente, de ser posible, teníamos frutas frescas del jardín. Había un huerto con melocotones, manzanas, peras y hasta níspolas. Así que teníamos frutas casi todo el año. Las frutas era uno de los platos principales del desayuno. De vez en cuando comíamos un huevo en el desayuno, pues Elena White nunca dejó la leche y los huevos. Ella necesitaba los huevos y la leche como proteína. Hacíamos requesón. Ella no podía comer legumbres secas, hasta era alérgica a las lentejas. Y mi madre preparaba un asado delicioso de lentejas con aceitunas, pero la abuela no podía comerlo.
Solo podía mirarnos mientras lo disfrutábamos. Parecía que no podía comer legumbres secas de ningún tipo, o sea que necesitaba comer huevos y leche mientras fuese posible, pero se aseguraba de que la leche sirviera para que no hubiese peligro de gérmenes, y también se aseguraba que los huevos fuesen de gallinas alimentadas con granos. Todos estaban felices, nunca ocurría algo desagradable en la mesa y a menudo pasaban cosas extrañas en la mesa, extrañas para algunos y no para otros. Recuerdo un señor con su esposa. Ella estaba encinta y quería un poco de pan blanco y su esposo no se lo dejaba tocar. Tenía que ser pan integral, que era bueno, pero ella quería pan blanco. Él le decía, no, no debes comer pan blanco. Bueno, ellos estaban sentados aquí a la mesa y Elena White miró a su alrededor después de la oración y vio a la señora. Esta estaba mirando el pan en la mesa. Solo había pan integral y Elena dijo, señora fulana de tal, ¿le gustaría un poco de pan blanco? Y eso era justamente lo que ella estaba esperando. Su esposo interrumpió, no, no debes. Tú siempre debes comer pan integral para tu nutrición, debes alimentarte bien. Pero de vez en cuando es bueno tener algo que a uno le gusta. Elena White parecía entender. Sin preguntar nada, añadió, permítame buscarle pan blanco. Y así lo hizo. Me imagino que su esposo se debe haber incomodado. No lo sé. Ella no era intransigente, ¿cómo puedo decir? Ella no quería que nosotros tomáramos sus escritos como una prisión. Sus escritos servían para orientar las diferentes actividades de la vida. Todos la querían. Ella solía subir a su carruaje e ir a los viñedos donde los hombres estaban trabajando. Paraba y conversaba con ellos sobre diferentes tópicos. Y si escuchaba que un nuevo bebé había nacido, no importaba si eran adventistas o no, se subía a su carruaje por la tarde para llevar algún regalo para el bebé. Ella reconocía que algo bueno había ocurrido, o sea, a ellos, a la gente, y ella disfrutaba también. Elena era una persona muy extrovertida. Bueno, creo que quedó bastante en evidencia que ella tenía en cuenta también no solamente los gustos, en el caso de esta señora, que el esposo le estaba prohibiendo, ¿no? Le estaba casi no aconsejando, sino prohibiendo más que nada que no coma tal o cual pan. La cosa no es tan estricta, pero porque es algo que es gradual, es lo mismo que veníamos diciendo antes. Es una cuestión gradual que tiene que irse acostumbrando a la persona a decidir de forma consciente lo que es mejor. Sí, sabes que estaba pensando que hay cosas que Dios permite, pero hay cosas que son la voluntad de Dios, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo el tema de los reyes de Israel. No era la voluntad de Dios que tuvieran reyes, pero lo permitió. Después viene un montón de problemas. Entonces, estamos ahora ya hilando un poco más fino y estamos viendo qué es lo que permite Dios, pero ahora nos interesa saber cuál es su voluntad. Entonces, siempre hay nuevas alturas para alcanzar en cuanto a la santificación, en cuanto a la alimentación, en cuanto a la devoción personal, en cuanto a la obra misionera, en un montón de cosas, en cuanto a la teología, el estudio de la Biblia. Siempre podemos ir creciendo. Entonces, que Dios nos ayude con esto. Esto es lo que Dios dice. Ella dice, esto es lo que Dios dice. Ahora, Dios te va a ayudar a llegar a esto. Y en algunas circunstancias la transición es feliz y es natural, y en otras circunstancias es un poco más difícil. Creo que todo va a depender del nivel de compromiso que tenga cada uno y del nivel de abnegación que pueda empezar a tener o no. Entonces, es muy personal. Sí, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Exacto. ¿Sí? Bueno, pasamos a otro tema. ¿Qué te parece esto? Los secretos de las sociedades. No, perdón, sociedades secretas. Ahí está. Bueno, Dios no hace nada en secreto, habíamos dicho la otra vez. No. De hecho, Él quiere revelar. Y lo revela a sus siervos los profetas.
Y ¿no? vaya si le habrá revelado cosas a Exactamente. Ellen. Entonces, a ella se la ha acusado de bruja, de masona. Después vamos a hablar en el próximo tema, en el próximo episodio, vamos a decir. Ahí está, claro. Vamos a hablar qué pasó con ese obelisco en la tumba de Elena de Guay. Que dicen, El famoso Elena de obelisco, Guay sí. era masona porque sí. tiene un obelisco en la tumba. Bueno, vamos a ver qué dice. ¿Por qué está eso ahí? Sí, ¿y qué dice ella sobre la masonería, ¿no? Bueno, vamos a leer acá una cita. Dice, hay quienes se preguntan si es correcto que los cristianos pertenezcan a la masonería y a otras sociedades secretas, que todos ellos consideren las escrituras que acabamos de citar. Si somos cristianos, debemos ser cristianos en todas partes y debemos considerar y prestar atención al consejo dado para hacernos cristianos de acuerdo con el estándar de la palabra de Dios. Bien, tenemos una más. El terrible cuadro dibujado por Juan para mostrar hasta qué punto los poderes de la tierra se entregarán al mal, debería mostrar a los que han recibido la verdad cuán peligroso es vincularse con sociedades secretas o unirse de cualquier manera con aquellos que no guardan los mandamientos de Dios. Esto es muy claro. Es muy directo, no hay mucha vuelta que darle. No. O sea, dice, no se vinculen con estas personas. Porque no guardan los mandamientos de Dios, no tienen a Dios como guía, la palabra de Dios no está en el medio de ellos, entonces huyan. Huimos de Albert Pike, de Elena Blavatsky, de Alice Bailey. Sí. No nos relacionamos con esas cosas. Hay una cita más. Una cita más. ¿Sí? Dice, los que se encuentran bajo el estandarte ensangrentado del príncipe Manuel no pueden unirse con los masones ni con ninguna organización secreta. El sello del Dios viviente no será colocado sobre nadie que mantenga tal conexión después de que la luz de la verdad haya brillado en su camino. Cristo no está dividido y los cristianos no pueden servir a Dios y a Mamón. El Señor dice, salid de en medio de ellos y apartaos, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Bien, acá tenemos un señor bastante adornado, con muchas insignias. Sí, adornado es la palabra. Bueno, estas cosas que nosotros leímos recién sobre la masonería, etc., es parte de lo que Elena de White le dijo a este señor que se llamaba Nathaniel Folkhead. No sé si lo pronunció bien. Él era tesorero de la imprenta en Melbourne, en Australia, Sí. y estaba vinculado con sociedades secretas. De hecho, esto que voy a leer es un testimonio de él. O sea, estaba Dice, vinculado con las sociedades secretas y también y estaba con la iglesia. en la iglesia adventista. Era adventista, exactamente. Interesante. Exactamente. Y entonces, bueno, él dejó escrito que él permite contar esta historia. Esto está en el Centro White, en la página oficial del Centro White, así que se puede acceder a esto. Él dice, fui maestro de la logia masónica maestra, en segundo lugar. Fui el primer director de la Santa Realeza de Canadá, en tercer lugar. Fui preceptor de los Caballeros Templarios, además de muchas otras logias menores, 5 en total. Buenos Templarios, Recabitas, Odd Fellow, etc. Es interesante que él no creía en Elena de White, tenía sus sospechas, pero hay hermanos de iglesia que estaban preocupados por él porque él le estaba dando más importancia a su vínculo con las sociedades secretas y no con la misión de la iglesia. Elena de White le escribe una carta, pero Dios le dice que todavía no se la mande. Y ella guarda esa carta. Pasó un año hasta que ella viajó a Australia y pudo hablar con este hermano, comentándole estas cosas, estos problemas que uno tiene que entregarse de lleno a la causa de Cristo, que no se puede estar dividido. Y mientras hablaban, este señor Folk queda como espantado porque Elena de White hace no sabemos, una seña. Sí, mejor no saber esas señas. No sabemos qué seña hizo, pero él reconoció que ese movimiento que ella hizo era un símbolo oculto. ¿Sí? Entonces de los que él había aprendido. Claro, entonces le dice, ¿usted sabe lo que hizo? Bueno, siguen hablando y ella vuelve a hacer otra señal
que de hecho las mujeres no tenían acceso a esas señas secretas. Claro. La conocía él y un par de personas más nada más en ese momento. Entonces él dice, bueno, esto es lo que yo estaba esperando, porque quería saber si realmente Dios tenía un mensaje para mí, y me lo demostró a través de su sierva. Y él toma la decisión de desvincularse completamente con las sociedades secretas, con la masonería, y dedicarse a la obra del Señor. Creo que esto es algo que Dios puede hacer. Es impresionante, porque no había otra manera de alcanzarlo, ¿no? Y de hecho, como solamente mencionamos la otra vez, esta gente cuando llega a grados tan altos, ahí es como que se revela que a quienes realmente sirven es a Lucifer. Aunque ellos dicen que Lucifer es el bueno y Adonai es el malo. Claro. ¿Sí? De hecho, Blavatsky decía que Lucifer es Dios, pero desafortunadamente Adonai también. O sea, y tergiversan completamente todo. Pero bueno. Y bueno, eso llega a confundir también a las personas que siguen esos credos y terminan completamente engañados. Bien, entonces se vio la importancia de que nuestros niños y jóvenes tengan una educación. También ella recibió visiones sobre cómo formar la educación adventista, y es por eso que tenemos colegios, universidades. La iglesia iba creciendo mucho y los obreros necesitaban un apoyo en la parte educativa. Exactamente. Tanto los niños como los jóvenes, y después lo que se conoce como la educación superior, ¿no? Ella da los principios sobre educación. Dice, en el sentido más elevado, la obra de educación y la obra de redención son una sola, porque en la educación como en la redención nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es Jesucristo. Después dice, los padres y los maestros de escuela están ciertamente descalificados para educar adecuadamente a los niños si no han aprendido primero la lección del autocontrol, la paciencia, la tolerancia, la mansedumbre y el amor. Qué importante posición para los padres, tutores y maestros. Es un palazo tremendo ese. Una bomba, sí. Sí, pero fíjate que no solamente le habla a los maestros, sino también a los padres y a los tutores. Sí, es que todos están ahí para poder educar a los más chicos. O sea, para trabajar con las mentes. Vos tenés que estar consagrado. Sí, completamente. Es un requisito indispensable que nuestros maestros y los padres de nosotros, como padres de iglesia, podamos estar consagrados para poder dar eso a nuestros hijos, a nuestros alumnos. Uno no puede dar de lo que no tiene, ¿sí? Entonces, estos son los principios en educación. No vamos a hablar mucho más de esto. Sin mencionar que cuando hablamos de educación superior, hay dos colegios que destacan, ¿sí? Se levantaron muchos otros colegios. No vamos a hablar. Estos son como los primeros. Sí, los primeros en tratar de reflejar la misión. En su naturaleza. En su naturaleza, sí, no está mal decirlo, porque el colegio de Avondale, si bien en Australia dependía directamente de la Asociación General, se crea para formar misioneros. Ellos principalmente se dedicaban a actividades agrícolas y a otras artes manuales. Y bueno, de ahí salir como misioneros. Años más adelante se levanta el colegio de Madison, la escuela de Madison, que Elena de White forma parte de la comisión directiva institucional. Esto está en documentos oficiales de la iglesia. Sí. Es la única institución adventista en la que ella forma parte de una comisión, tiene un cargo administrativo, vamos a decir. Ella no fue ni presidente de iglesia, no fue pastora o directora de... Pero acá sí estuvo. Pero en este colegio sí. Interesante. Y este colegio tiene la particularidad de estar, vamos a decirlo, no estar vinculado directamente con la Asociación General. O sea, administrativamente no dependía de la Asociación General. Era como independiente. Sí, eso generaba cierta incomodidad, y creo que hasta el día de hoy puede generar cierta incomodidad. Pero ellos tenían un propósito, una misión. De hecho, los periódicos de la zona de ese momento sacaban noticias y hacían entrevistas y preguntaban por qué se mantenía sola. Que el objetivo era distinto, el objetivo era otro.
no era educar como educaba el mundo. Estaban con un objetivo distinto. Querían formar misioneros. Eso es importante destacar, porque si bien había otras universidades, otros colegios, la escuela de Madison era para formar misioneros que se autosostengan, ¿no? Acá dice escuela de sostén propio. Como Pablo, me hace acordar a Pablo. Ellos ellos trabajaban a la mañana, creo que a la mañana trabajaban y a la tarde estudiaban, o al revés, alumnos y profesores. Levantaban edificios, trabajaban en la huerta, vendían la producción vendían huevos, vendían cosas que producían ahí, y con eso se pagaban los estudios. Se sustentaban, claro. De hecho, cuando los alumnos se graduaban, les regalaban un choclo. O sea, parte de la ceremonia de graduación era regalarles un choclo, un maíz, para que donde fueran a hacer misión tuvieran la semilla para plantar. Porque claro, vos ahí no sabías a dónde ibas. Y entonces, bueno, vos ahora sabés de albañilería, sabés de carpintería, ¿sí? Eran todos oficios, claro, lo que se enseñaban, y se enseñaban también en la escuela de Biblia. Así que hay muchos colegios que iniciaron así. Elena de White tuvo mensajes directos a los líderes de la escuela de Madison, que con el tiempo lamentablemente no siguieron esos consejos. Y bueno, hoy ya no existe como tal, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra historia. Que empieza. Eso sería para otro video. Empieza hermosa y los objetivos que tenía Madison, pero otra vez entramos en la desobediencia y la rebeldía, y no se pudieron concretar el plan que Dios tenía para este colegio, tanto Avondale como Madison, como escuelas modelos, aunque Avondale todavía existe, pero ese mensaje que se dio al principio es como que se fue diluyendo, sí. Entonces, ahora Elena va a hablar sobre cómo se consideraba ella misma, ¿no? Sí. El don de profecía. A ver si ella si se consideraba, ¿no? Una profeta. Acá tenemos una cita, dice: en mi temprana juventud se me preguntó varias veces: ¿es usted profetisa? Siempre he respondido: soy la mensajera del Señor. Sé que muchos me han llamado profetisa, pero no he pretendido ese título. Mi Salvador me declaró que era su mensajera. Tu obra, me indicó, es llevar mi palabra. Muy claro. Sí, sabes que cuando yo aprendí sobre Elena de White, pensé que era alguien que iba a vaticinar cosas en el futuro. Porque entendía que el profeta era eso, ¿no? Que decía cosas, claro, que tal día va a llover o va a haber es que guerra, más o menos en el ideario social, si se quiere, se tiene como esa idea, esa percepción de al hablar o al decir la palabra profeta, uno siempre se lo vincula a lo futuro, a lo que está por venir. Entonces, hablar de esto y dejarlo con más claridad y con diferentes textos, creo que va a ayudar mucho para clarificar. Claro, y como estudiamos en la Biblia la otra vez, el profeta no es solamente alguien que dice qué va a pasar en el futuro, sino que es el portavoz. Y ella tiene consejos para ese momento. Ella estaba siendo portavoz, ¿sí? Te leo otras citas más. Dice: durante el discurso dije que no pretendía ser profetisa. Algunos se sorprendieron con esta declaración. Y como se está diciendo mucho al respecto, daré una explicación. Otros me han llamado profetisa, pero yo nunca he asumido ese título. No he sentido que fuera mi deber designarme así. Aquellos que audazmente suponen que son profetas en este día nuestro, a menudo son un oprobio para la causa de Cristo. Mi obra incluye mucho más de lo que este nombre significa. Me considero una mensajera a quien el Señor ha confiado mensajes para su pueblo. ¿Ok? Es muy bueno porque habíamos mencionado hace un ratito que en esa época también había otros que se autodenominaban profetas, y que ella dijera: yo también, yo también soy. Entonces, qué loco, ¿no? Porque ella no estaba diciendo que era profeta. Acá es como que tampoco se lo saca muy lejos, pero no dice: sí, yo soy una profeta. No, yo soy una mensajera de Dios. Y para que justamente no se la mezclara con toda esta clase de personas, porque ella tenía un mensaje muy claro, y mientras ese mensaje se diera, ella iba a seguir. De hecho, Pau, hasta ahora lo que hemos leído
de sus escritos es como que siempre te lleva a Dios. Siempre te lleva Nunca, a leer la sí, Biblia, a ampliar, a ver, a corroborar. Y Eso nunca es buenísimo. habla así de sí misma, salvo cuando habla de los testimonios de su infancia y de esas cosas. Pero en los escritos nunca se pone ella como ejemplo. Siempre, No. siempre te lleva, por eso decíamos que La atención. cuando vos lees, te da más ganas de leer la Biblia. Claro, Eso me pasa. Me pasa que leo y quiero leer más. Y, ay, ¿cómo llegó? Nunca me había dado cuenta de esto. Y entonces leo y marco. Creo que es una tarea muy buena que podamos hacer eso de ir leyendo la Biblia Está junto bueno, con el sí. espíritu de profecía. Porque no lo va a hacer más difícil a la Biblia. Al contrario, la va a hacer más fácil. Claro. Otra cita. Dice, el Señor ha enviado a su pueblo mucha instrucción, línea por línea, precepto por precepto, un poco aquí, un poco allá. Se presta poca atención a la Biblia y el Señor ha dado una luz menor para conducir a los hombres y mujeres a la luz mayor. Oh, cuánto bien se lograría si los libros que contienen esta luz se leyeran con la determinación de poner en práctica los principios que contienen. Habría una vigilancia 1000 veces mayor, una abnegación y un esfuerzo resuelto 1000 veces mayores, y muchos más se regocijarían ahora en la luz de la verdad presente. O sea que el estudio de sus escritos te ayudan a estar más firme a las enseñanzas Claro, de la porque Biblia. te llevan a la Biblia, exacto. Te llevan a acercarte al Señor. A ver, no están enseñando algo nuevo. Lo único que está haciendo, yo siempre utilizo esta palabra, es como desmenuzar. Tenemos una masa, tenemos algo grande que necesitamos diseccionarlo, que necesitamos cortarlo en pedacitos, que necesitamos hacerlo más pequeño. Porque hoy en día, y esto lo estuvimos hablando, la atención nuestra se ha ido disminuyendo. Nuestra atención, nuestra inteligencia también. Entonces, el Señor sabía todo esto, sabía que iba a pasar esto con las personas. Y volvemos a insistir con esto. Lo voy a repetir muchas veces, pero la idea es hacerlo más sencillo, ¿no? Acá ella dice en el tomo 5 de Testimonios, dice, el Señor desea advertir, reprender y aconsejar a través de los testimonios dados, con el fin de impresionar vuestras mentes sobre la importancia de la verdad de su palabra. Los testimonios escritos no tienen como propósito revelar nueva luz, sino grabar vívidamente en el corazón las verdades ya reveladas por la inspiración divina. El deber del hombre hacia Dios y hacia su prójimo ha sido claramente especificado en la palabra de Dios. Pero pocos de ustedes obedecen esa luz. A través de los testimonios, Dios ha simplificado, ahí está, las grandes verdades ya dadas y en su forma elegida las ha presentado ante el pueblo para despertarlo e impresionar su mente de modo que nadie tenga excusa. Y vos mencionaste algo recién, el tiempo del fin. Si el Señor da esto en el tiempo del fin, es por algo. Claro. No podemos ignorar esto. No podemos decir, bueno, es opcional. Si queremos, si hemos entrado en el proceso de la santificación, entonces es importante que prestemos atención a los profetas. No ignoréis a los profetas ni a las profecías. Lo habíamos visto la otra vez. Creo que tenemos que recuperar el tiempo perdido en las cosas que vemos, en las cosas que leemos y poder dedicar tiempo a estas cuestiones. Bueno, Pau, ahora se pone un poco pesada la cosa, ¿eh? Bueno, acá nos va a hablar sobre el testimonio directo si produce zarandeo. ¿Qué nos puedes contar de eso? Bueno, ¿te acordás la parábola del trigo y la cizaña? Sí. Que crecen juntas. Hasta el día de la siega. Hasta el día de la siega, y Jesús dice que son los ángeles los que hacen esa separación, ¿no? Pero ella va un poco más y dice qué es lo que produce esa separación en la zaranda. A ver, vamos y a ver. este es un mensaje específicamente para el pueblo de Dios. No es sencillo. Los mensajes de los profetas no eran muy sencillos. A veces habíamos dicho la otra vez que nos gusta cuando nos dan una palmadita en la espalda y nos dicen qué lindo que sos, vos podés, Dios te ama, etc. Es fantástico. Ella tiene muchos de esos mensajes. De hecho, el Camino a Cristo hay un montón de ánimo para el pecador que puede encontrar refugio en el Señor. Pero también está este otro, que es igual de inspirado.
Y tiene la misma... No hay niveles de inspiración, Pau. No es que algo es menos inspirado o es más inspirado. O sea, Juan el Bautista no escribió en la Biblia, pero no era menos inspirado que lo que escribieron en la Biblia. Ujú, sí, lo mencionamos. Elena de White no escribió la Biblia, ni agrega la Biblia, pero no es menos inspirada que los que escribieron la Biblia. Ella dice, mis escritos no son para agregarle cosas a la Biblia, sino para explicarlas. Pero es palabra de Dios. Creemos que es eso. Y tiene que ser así, ¿es blanco o es negro? O ella fue una verdadera profeta o es una mentirosa. O no. Entonces, ahora viene el mensaje un poquito duro. Dice, pregunté el significado del zarandeo que había visto y se me mostró que sería causado por el testimonio directo que el consejo del testigo fiel dio a los laodicenses. Esto tendrá su efecto en el corazón del receptor y lo conducirá a exaltar el modelo y a derramar la verdad directa. Algunos no aceptarán este testimonio directo, se levantarán contra él, y esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. Entonces, Pau, sus escritos terminan teniendo una relevancia bastante notable mientras más nos acercamos al tiempo del fin. Porque dentro del pueblo de Dios van a haber algunos que van a aceptar este testimonio directo y otros que no lo van a aceptar. Entonces, lo que hace esa diferencia, ella dice que son estos escritos. De hecho, la iglesia está dividida por esto, por la aceptación o la negación o dejo de lado los escritos. Y conozco también que seccionan, ¿no? Esto sí, esto tomo, hoy esto me sirve, mañana no. Solamente ella escribió, ella solamente fue inspirada en la parte de salud, en lo que es la parte doctrinal. Me han dicho algunas personas esto. Sí. Entonces, creo que es terrible esto, porque entonces no podemos decir esto sí fue inspirado y esto no. Lo que recién mencionábamos, ¿no? No es solamente una parte es inspirada y otra no. Todo es inspiración. Tenemos que también destacar la parte biográfica, ¿no? Que hay cosas que forman parte de su vida y que son hechos. Y son testimonios, o sea. Claro. Y después están las cosas que fueron revelación, ¿no? Como el tema de la alimentación, el tema profético, ¿sí? El amor de Dios, los mensajes que tiene, que son muy directos. Entonces, creo que no hay mucha vuelta. ¿Sabés que mientras vos hablabas, me estaba acordando de la parábola de las vírgenes, que todas empiezan con aceite, pero algunas después se le termina? Yo creo que estos escritos ayudan a tener ese aceite extra que se necesita para llegar al momento de cuando llega el novio, ¿sí? Y como decíamos, no hay punto medio, o es de Dios o no es de Dios. Si no es de Dios, entonces hay que rechazarlo completamente. Pero si es de Dios, entonces hay que aceptarlo completamente. Bueno, entonces tenemos algunas profecías. Hay varias cosas para seguir hablando, pero vamos a mencionar dos. Por ahí. Imagínate con la cantidad de libros que tiene escritos, si no habrá cosas para destacar y para hablar. Sí, bueno, dicen que cuando ella falleció, fue la familia. No hubo así como unas palabras del héroe cuando está por morir, que dice sus últimas palabras, sino que la respiración fue disminuyendo hasta que finalmente dejó de respirar y descansó. Y ahí creo que era la misma nieta que hablaba recién, que decía, no hubieron unas últimas palabras, bastante ya dijo, ya toda su vida escribiendo, viajando, hablando, y dice que le preguntaron cuáles fueron sus últimas palabras. No, ella antes había dicho, yo sé en quién he creído, pero no es que dijo eso y falleció. Ya había hablado bastante. Y entonces es importante que prestemos atención a lo que habló. Pero bueno, al principio te comentaba del hijo mayor de Ellen White, que falleció poquito antes de que fuera la guerra de secesión, la guerra civil en Estados Unidos. Es interesante que ella habla el 12 de enero de 1861 sobre esta guerra. 12 de enero. Y el 12 de abril comienza la guerra.
Y entonces te voy a leer acá el relato. Dice, Elena de White recibió su primera visión sobre la guerra civil el 12 de enero de 1861, un sábado de tarde, en Parkville, Michigan. Durante unos 20 minutos la congregación observó con intenso interés a esta mujer de 33 años. Terminada la visión, ella compartió brevemente lo que se había revelado. Sus palabras produjeron una impresión duradera, según informó J.N. Logborough, un testigo presencial. Los hombres no toman en serio el decreto de secesión que ha sido aprobado por Carolina del Sur, 20 de diciembre de 1860. Tienen poca idea de la desgracia que se avecina a nuestra tierra. Nadie en esta casa ha soñado siquiera de la calamidad que se avecina. Acaba de mostrárseme en visión que una cantidad de estados se van a unir a Carolina del Sur en esta secesión y el resultado será una guerra terrible. En la visión vi grandes ejércitos reclutados tanto por el norte como por el sur. Se me mostró una batalla feroz. Luego, mirando la congregación, continuó: hay hombres en esta casa que perderán hijos en esa guerra. Y sucedió. Uh-huh. Sucedió así cuando todavía estaban hablando de acuerdos. ¿Te acuerdas que la guerra de secesión fue principalmente por el tema de abolir la esclavitud? La esclavitud, ¿no? Exacto. Otra cuestión sobre el espiritismo. Para esta época no estaba muy... No se hablaba mucho del espiritismo, esto de las sociedades secretas. Se empieza a ver ahí el tema de las hermanas Fox, con los golpes misteriosos, uh-huh. Eso. Pasó un poquito antes de Elena de White, pero no era algo que llamara mucho la atención. Ella explica y habla y dice: vi la rapidez con la que se difundía el engaño espiritista. Se me mostró un tren de vagones que marchaban con la velocidad del rayo. El ángel me mandó que observara cuidadosamente. Fijé la vista en el tren. Parecía que en él iba el mundo entero. Después el ángel me mostró al jefe del tren, un hermoso e imponente personaje a quien todos los pasajeros admiraban y reverenciaban. Quedé perpleja y le pregunté a mi ángel acompañante quién era aquel jefe. Me respondió: es Satanás, disfrazado de ángel de luz. Ha cautivado al mundo. Este ha sido entregado a formidables engaños para creer en una mentira a fin de que se condene. Su agente, el que le sigue en categoría, es el maquinista, y otros agentes suyos están empleados en diversos cargos, según los va necesitando, y todos marchan con relampagueante velocidad a la perdición. Le pregunté al ángel si no había quedado nadie sin subir en el tren, y él me mandó que mirase en dirección opuesta, donde vi una pequeña compañía que caminaba por un sendero angosto. Todos parecían firmemente unidos por la verdad. Aquella pequeña compañía daba muestras de fatiga, como si hubiese pasado por muchas pruebas y conflictos. Parecía como si el sol acabara de levantarse detrás de una nube y brillara sobre sus rostros, dándoles aire de triunfo, cual si estuvieran próximos a ganar la victoria. ¡Wow! ¡Qué escenario! Sí, bastante. Me iba imaginando mientras ibas leyendo. ¿Viste? Sí, es bastante largo el texto, pero es increíble porque hoy, ¿qué no tiene espiritismo? Uh-huh. Muertos vivientes. Todo el entretenimiento que nos ofrece Hollywood y diferentes cinematográficas. Series, películas, videojuegos. Sí. La misma música también. La música y la religión también. Sí. La religión para rezarle al familiar muerto, para rezarle a tal... Para que se salve el tío, la abuela. Uh-huh. Para que pase del purgatorio al cielo. Todas esas cuestiones son espiritismo disfrazado de cristianismo. Exacto. En muchos de los casos. Otros son más abiertos. Pero nuestra generación y la de nuestros hijos está... muy expuesto a todas estas cuestiones de fantasmas, de ovnis, de otros planos, a tal punto que ahora utilizan también la inteligencia artificial para hacer hablar a los muertos. Eso es terrible. Pero bueno, ese será otro tema. No nos vamos a meter en eso. Bueno, queremos recomendar este sitio donde ustedes van a poder encontrar los libros de Elena White. Están en inglés, pero están en español también, uh-huh. Así que tenemos una buena cantidad de bibliografía para comenzar, para ver y para convencernos o no de si ella era o no la mensajera del Señor. La evidencia está.
Depende de cada uno si la quiere ver o no. También tenemos devocionales, hay cartas a personas muy específicas que son muy interesantes porque muchas veces nos podemos ver reflejados en alguna de ellas. Ujú. Hasta acá el tema de hoy, Pau. Bueno, estuvo muy bueno, pero queda una tercera parte. Queda una tercera parte, porque ahora vemos las cosas lindas, vamos a decir, del lenguaje, pero en la tercera parte vamos a ver los ataques y las objeciones que le hicieron a Elena White y cómo podemos responder a ellas. Hay muchas. Vamos a hablar de algunas, nada más. Pero tenemos respuesta para esos ataques que se le hace a la iglesia, que se le hace a Elena White, y podemos responder con la Biblia también. Eso es muy bueno, Hay cosas que nos van a sorprender. muy bueno. Bueno, a mí me sorprendió cuando lo estudié. Cuando lo leí me sorprendió. Capaz que algunos ya lo sabe y no le sorprende tanto. Claro. Pero para algunos va a ser una sorpresa. ¿Terminamos con una oración? Terminemos con una oración muy buena. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, te damos gracias por este tema que pudimos charlar con Fede. Rogamos, Señor, que tu palabra pueda permanecer en nuestros corazones y también en la de todos nuestros amigos que nos están escuchando. Que seamos, Señor, enseñados e instruidos por tu Santo Espíritu para poder discernir la verdad del error. Acompáñanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.